La ley del ojalá se graba en un lugar mágico, el Hotel Hyatt Centric Gran Vía de Madrid. Y es un proyecto hecho realidad con el apoyo de Podimo. Escúchalo dándote de alta con una oferta especial que tienes disponible en la descripción de cada episodio. La ley del ojalá es aquella que hace que te paralices, que dudes de tus capacidades, hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de querer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, o bien, o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían, a pesar de que las voces intentaron lo contrario. A pesar de ir a contracorriente, o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La ley del ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena. Sandra ha pasado por fases que abruman a cualquiera que se pare a escucharla, y ahora vive una de esas etapas bonitas en las que es de recibo detenerse para valorar. Una actriz que sigue siendo actriz, a pesar de fundar una ONG que salva vida a personas que solo quieren creer, reír y descubrir que el mundo no es como se lo estaban contando. Sandra Blázquez, bienvenida a La Ley del Ojalá. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, no puedo estar mejor ahora mismo. Oye, como siempre miramos, en cuanto arrancamos el episodio de La Ley del Ojalá, la portada del episodio, la portada que todo el mundo puede ver ahora si está escuchando esto, y te vemos a ti de pequeñita. Uh-huh. ¿Qué sueño tenía Sandra en ese momento? En ese momento quería ser actriz, sí o sí, lo tenía clarísimo. Muy pequeñita. Muy pequeñita, y más pequeñita, ya lo tenía claro. ¿Cuándo empezó esa inercia a querer ser actriz? Pues seguramente tendría 3 o 4 años. Wow. Sí, y es que además recuerdo, fíjate, bueno, yo tengo muy muy buena memoria y con eso, con 3 o 4 años yo recuerdo irme a dormir, o sea, esto que te voy a contar, y yo me imaginaba que me entrevistaban cuando ya iba a ser yo muy mayor, ¿no? Entonces en las entrevistas me preguntaban, ¿y cuántos años tienes? Y yo decía 8. O sea, mi imaginación ya cuando yo tuviese 8 años iba a ser una persona muy adulta y muy, mayor, y entonces me iban a hacer entrevistas. Qué maravilla. Oye, ¿en qué momento te saltas la ley del ojalá y te apuntas al grupo de los que deciden que vamos a ir a por una meta y hasta que no llegue no vamos a frenar? Bueno, creo que forma bastante parte de mi personalidad. Creo que suelo ser bastante así. Y de hecho muchas veces, por ejemplo, con el proyecto que tengo en Kenia, ¿no? Mucha gente me dice, pero ¿y no tienes miedo de que te pase algo? Claro. Y yo siempre digo, es que si me pasa algo, que me pase yendo detrás de lo que quiero hacer. Porque si me pasa sin haber ido detrás, entonces sí que eso va a ser perder. Entonces, bueno, si no tienes miedo de estrellarte en un avión, por ejemplo. Bueno, pero yo me quería subir a ese avión y me quería ir a no sé dónde. Sí, entonces, ¿qué malo puede pasar si me estrello en un avión? Pues me tenía que estrellar, ¿no? Pero me he estrellado, o sea, si me toca morir, que me muera estando donde quería estar en ese momento. No sentada en el sofá pensando en lo que me gustaría. ¿Qué pasaba alrededor cuando tú decías que querías ser actriz? ¿Qué sensaciones tenías alrededor? Pues cuando empecé a trabajar en la tele, mis amigos, fatal. Mi familia bien, pero me quedé sin amigos. Me hicieron mucho bullying. De hecho, es algo que pocas veces he hablado en público, porque todavía estoy como madurándolo, fíjate, tantos años después, pero... ¿Hablamos de qué edad, Sandra? Empecé con 10 años. Wow. Sí, y lo llevaron fatal en clase, pero claro, el problema es que no solo salía en las teles de los niños que iban a clase, sino que salía en las teles de todos. Claro. Entonces iba al parque y pues se metían conmigo, me escupían, me tiraban chicles al pelo, pasé mucho por donde fuera. Y sí, me sentí bastante acosada y eso cortó un poco mis alas. ¿Y qué fue clave alrededor de ti para que hicieras frente a todo eso y dijeras, oye, a pesar de esto, con 10 añitos, ¿cómo afrontas ese momento y decides seguir adelante? Escuchándome mucho, porque al final si dejaba de hacer eso que tanto amaba por complacer a los demás, al final me estaba fallando a mí y eso es lo que no podía permitir.
Entonces, bueno, pues si había que ir en contra de la corriente, pues había que ir. ¿Pediste ayuda en casa? Bueno, tampoco me ayudaron mucho porque no le dieron importancia. Claro. Siempre decían, es que es envidia, es envidia. Ya. Los profesores tampoco me ayudaban. No, la verdad es que no recibí no recibí mucha ayuda. No. Tuvo que ser muy duro ese momento, pero imagino que habrá ramas a las que aferrarse fuerte. Y aunque en ese momento te sientas solo, porque te sientes completamente solo y parece que no va a haber solución nunca, de repente eso se soluciona, salimos adelante, sí, claro. Nos hacemos mayores, claro. Nos encontramos con mucha gente que de repente dices, ¿dónde estabais todos cuando yo estaba en el cole solo? Y tú también. O sea, ¿por qué no estábamos en el mismo colegio? Y de repente hay una cosa maravillosa y es que te rodea gente que sí que te hace como sentir fuerte y te hace que todo merezca la pena, ¿no? Totalmente. Igual alguna de ellas llega a la ley del ojalá. Hola amiga, me puedo imaginar la cara que estás poniendo en estos momentos. Bien sabes que las palabras no son lo mío, pero por ti hago lo que haga falta. Echando la vista atrás, muy atrás, me voy a esas dos niñas pequeñas que siempre estaban juntas, ya fuera en casa de una o de la otra, en el parque, en el cole o en cualquier pueblo cerca de Madrid sin que tus padres lo supieran. Recuerdo esas tardes y noches en tu casa y lo marimandona que eras, porque siempre querías jugar a representar funciones, a cantar y a todo ese tipo de cosas. Y a mí no me gustaba nada, pero siempre acababa cediendo. Recuerdo también cuando empezaste en el mundo de la tele y la envidia por parte de la gente, lo que se metían contigo algunas personas por la calle y que yo siempre quería defenderte, pero tú me decías, déjales, no les hagas caso. Hace 8 años me propusiste un viaje que cambiaría nuestras vidas, sobre todo la tuya, y me hiciste vivir la experiencia más dura y a la vez más bonita de mi vida. Después de ese viaje te propusiste hacer algo. No podías seguir con tu vida igual después de haber vivido aquello. Y si de algo estoy segura, es que todo lo que te propones lo consigues, cueste lo que cueste. Y qué bien lo has hecho, Sandri. Bueno, lo habéis hecho, porque María es una pieza fundamental en todo ello. Habéis creado una asociación maravillosa, por la cual trabajáis día y noche para que vuestros niños, como vosotras les llamáis, tengan todo lo que necesitan. Qué orgullosa estoy de ti, de los valores que representas, de todo lo que has conseguido y de la mujer en la que te has convertido. Y sobre todo, que pese a la distancia y a lo diferentes que somos, siempre te siento cerca. Vamos a seguir cuidándonos otros 36 años más. Te quiero. Joder. Pues sí, mi mejor amiga. ¿Quién es ella? Susana. Susana. Sí, mi mejor amiga de siempre, de antes de empezar a ir al cole. Sí, de antes de todo, de antes incluso de querer ser actriz. Y me ha acompañado siempre y cada vez que me ha pasado algo bueno he sentido que se alegraba y me he encontrado poca gente que se haya alegrado por lo bueno que me ha pasado. ¿Por qué crees que suele pasar eso en muchos casos? Porque por la ley del ojalá de repente ha pasado gente que no ha vivido esto, que nunca se ha encontrado con envidia, que nunca se ha encontrado con gente que le haya intentado poner una zancadilla. ¿Por qué crees que suele pasar esto en este maldito mundo? ¿Por qué crees que se meten contigo cuando te va bien? Claro, es que depende, o sea, cuando eres un niño yo creo que simplemente porque eres diferente, pero da igual que sea porque te va bien o porque te va mal. Si llevas gafas, si tienes brackets, si estás más gordo, se van a meter contigo. Entonces no es porque te vaya bien, es porque eres diferente. Es que cómo afronta una niña pequeñita que es reportera y que entrevista a Shakira. Ya, pero es que además el no poder compartirlo. Claro. Eso es lo que a mí me dejó ahí una herida abierta, ¿no? El llegar a clase y no poder contarle a nadie, entrevistabas a Shakira, chaval. Claro. No, me tenía que callar. Bienvenida, Shakira. Muchas gracias, Sandra. Oye, tú eres colombiana, como tu madre. Sí. Y tu padre es libanés. Entonces, con esa mezcla tan exótica, seguro que tienes un montonazo de cosas que contarnos y seguro que jugabas a juegos diferentes. Oye, por cierto, ¿a qué jugabas cuando eras niño? Jugaba a policías y ladrones. De pronto por eso es que mi álbum se llama ¿Dónde están los ladrones? ¿Quién sabe? Jugaba a las muñecas también, por ejemplo, pero me gustaban mucho los juegos de detectives. O sea, que cuando tenía nuestra edad ya quería ser cantante. A los 10 años decidí que quería ser cantante por el resto de mi vida. ¿Tienes mascota? No tengo mascota ahora porque no tengo quien me la cuide. Viajo mucho y como viajo con mis padres,
constantemente, entonces pues no tengo con quién dejar una mascota, pero me encantaría tener una mascota. Yo tengo muchos animales, parece que tengo un zoológico. Y luego además vino la adolescencia y seguiste muy conectada al mundo de la televisión, al mundo de la interpretación, y hubo un papel, imagino, que es súper importante para ti, y fue pasar por física o química, que te lo seguirán recordando como continuamente. Y esto sí que confieso que me da un poquito de rabia cuando escucho entrevistas o leo artículos, que es como la actriz de física o química que ahora tiene una ONG. Que es como, parece que entierras tu profesión porque Totalmente. Tienes una ONG. Sí. ¿Esto cómo se esto me ha gestiona? hecho pupa, profesionalmente. Claro. Porque me he llegado a encontrar con productores que me han dicho años después, pero ¿sigues siendo actriz? Digo, Claro. sí, claro que sigo siendo actriz. Llámame para trabajar, Claro, que yo también necesito, trabajo. de hecho. Claro, sí. Estamos como muy obligados a seguir un camino como un camino y no te salgas de ese camino. Podemos hacer 1000 cosas en la vida. 1000. ¿Por qué nos vamos a quedar solo con una? ¿No? Esto es una superaventura y hay que llevarse en la maleta todo lo que quepa. ¿Te dio a tiempo a asimilar todo lo que pasó en esa época? ¿Erais muy jovencitos? Bueno, yo ya había vivido, en el Megatrix estuve casi 3 años, entonces yo ya había vivido lo que era quedarse en el paro, aunque parezca mentira, pero con 12 años yo ya supe lo que era eso. Entonces cuando llegó Física o Química yo ya había hecho varias series y desde que empezó tuve claro que se acababa. Qué importante eso, ¿eh? Sí. Entonces como que nunca me llegué a subir a las nubes porque sabía que esto era un trabajo, que tenía un sueldo, además yo ya estaba independizada, tenía que pagar mi alquiler, tenía 2 perros a los que alimentar y entonces estaba como muy centrada en que era un trabajo y que esto se iba a evaporar en cualquier momento. Ya está. De aquella época, ¿qué recuerdas con más cariño? Pues es que me acaba de salir a la mente Alex Badjori, que es uno de los actores que hacía de mi novio en una época y es que es uno de mis amigos del alma. Entonces, quizá te diría que eso es lo que más recuerdo a Alex, Qué bueno. Las confidencias en el camerino. ¿Crees que te has dejado como muchas cosas atrás desde pequeñita hasta ahora por haber escogido el camino de la interpretación? Nunca me lo tomaba así. Nunca he pensado que tenga que dejar nada. Es que soy más de pensar que si no lo llevas es porque no lo tienes que llevar, pero no pienso que lo esté dejando, sino es que simplemente no me pertenece. Ya está. Por el contrario, has vivido cosas maravillosas también por haber tomado ese camino. Claro, sí. Simplemente el hecho de tener la oportunidad de hacer lo que te gusta, eso ya es un regalazo. He estado hoy bicheando mucho tu Instagram, está lleno de cosas preciosas y súper necesarias además para una época en la que vivimos, en la que yo me planteo un montón de cosas además. Me ha impactado mucho un mensaje que era un simple ¿para qué estás aquí? Sí, porque mucha gente... A ver, soy muy consciente de que un día me voy a morir. Entonces cada minuto cuenta. Pero yo creo que no hace falta estar enfermo para esto, ni haber tenido un accidente de coche, ni haber visto la muerte de cerca. No, simplemente tomar conciencia y decir, ostras, es que no sé cuándo me voy a ir. Entonces, ¿por qué no vamos a disfrutar cada momento? Y hay personas que viven pues porque han nacido y no se plantean más. Y sus sueños, pues ya mañana, o cuando me toque la lotería, o cuando mi jefe me ascienda, o no sé, y esperan como a cosas externas, cuando todo el poder lo llevamos dentro, absolutamente todo. Todo. Y más allá de lo profesional, de este mundo en el que vivimos, ¿qué es a lo que más te cuesta acostumbrarte? En el mundo en general, lo que más me cuesta acostumbrarme... no soy muy de acostumbrarme. Qué bueno eso, ¿eh? No me gusta mucho acostumbrarme a las cosas. Me parece que es como otra forma de morir en vida. Estaba yo hoy pensando en sueños que hayas podido cumplir. Evidentemente la interpretación ha sido uno, pero justo me dio por pensar que esto también podría ser un sueño. Ella es Suku y es una de las niñas que queremos que venga al colegio en cuanto crezca un poquito y haya más clases. Así que lo guay es seguir colaborando para poder llegar a más niños como Suku. ¡Suku! El vídeo que acabáis de ver fue hace 3 años. Hoy Chuku viene al colegio. ¡Mambo, Chuku! Esto que vives es súper importante. Bueno, es que a mí me parece que ningún niño de este mundo tiene que sufrir. Ya estamos de adultos para superar problemas. Un niño tiene que ser un niño. Y mis niños de Kenia han perdido su infancia. Entonces estamos como luchando para que la recuperen de alguna forma. Sé que va a haber heridas abiertas que nunca van a cerrar, pero cuantas menos heridas, pues mejor. Este proyecto vino a través de un viaje que hiciste que te cambió la vida.
Sí, esto viene a través de un viaje a Marruecos con María, mi compañera, hace 9 años. Y sí, fuimos para allá, estuvimos en una casa de marroquíes conviviendo durante 15 días. Me propusieron ir a un orfanato. Yo dije que yo no quería ir a un orfanato porque me iba a dar mucha pena. Entramos en un orfanato y me encontré con un niño en concreto que se llamaba Ryan, que tenía 3 años. Me acerqué a él porque me sorprendió su tristeza. Había niños con 11 días. Había otro niño que se llamaba Fej que tenía 2 meses. Pero en concreto me llamó la atención Ryan. Estaba sentado en su cuna y nos miraba con una tristeza desoladora. Y entonces me acerqué a él, le cogí en brazos, con su permiso, le sonreí, le cogí, me lo puse en las piernas, le canté una canción, estuve haciendo tonterías y no hubo forma de hacerle reír. Entonces le dejé en la cuna, nos fuimos, hubo un silencio como de 2 horas, María y yo no hablábamos. Y al día siguiente, cuando me desperté, le dije a María, necesito ver a Ryan otra vez. Wow. Y entonces, nada, empezamos a ir cada tarde, le llevábamos galletas, juguetes, de todo. Y entonces, cuando las vacaciones se acababan, volvimos a España y de repente nos sentíamos las peores personas del mundo. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos estado allí, les habíamos dado cariño y les habíamos regalado cosas y ahora las vacaciones se acababan, volvíamos a nuestra normalidad y les dejábamos allí y ellos no entendían por qué ya no íbamos. Claro. ¿Cómo le explicas tú eso a un niño? No, es que se me han acabado las vacaciones. Qué egoísta, ¿no? Y además esto que pasa mucho, que desde que tengo la ONG lo veo un montón. Y recibimos un mogollón de emails de gente que dice, no, es que me sobran 15 días de vacaciones, ¿puedo ir a ayudar? Digo, no, esto va mal. Primero, no es porque te sobre el tiempo y segundo, yo entiendo que tú quieres ayudar, pero este no es el camino. Entonces, claro, nos sentimos fatal porque al final las puertas del orfanato estaban abiertas, entraba todo el que quería, pero al final es el refugio de ese niño. Y tú imagínate, tú ponte en los ojos de ese niño que se abren las puertas, que entra una persona, que te sonríe, que te acaricia, que te regala cosas, se va. Y ahora vuelve otro y hace lo mismo y se va. Y entonces ese niño, ¿cómo va a crecer? Porque todo el mundo se va. ¿Qué tengo mal? Que mi madre me ha abandonado y el resto también. Y entonces dijimos, María y yo, tenemos que hacer algo, pero algo de verdad. Algo que no sean unas vacaciones y que no sea porque nos sobra el tiempo ni nos sobra el dinero, sino nos vamos a dejar la piel. Y así empezó. Empezamos en Marruecos, pero bueno, pasaron 1000 cosas y llegamos a Kenia. Esto, si el que quiera saber más la historia, porque no te lo puedo contar que es muy larga, pero se puede leer mi libro que se llama Me dije, hazlo y lo hice. Aprovecho para decirlo porque además todo el dinero es para los niños, para la escuela. Y terminamos en Kenia. Entonces en Kenia fuimos un martes por la tarde a un poblado, nos había llamado un chico y entonces empiezan a aparecer un montón de niños de estos que los ves en las revistas, en las marquesinas que te pone ACNUR, colabora con €1, claro, ¿no? Algo así. Y lo ves allí. Y yo lo tenía del frente y yo decía, pero ¿y estos niños? Entonces, niños que comían una vez cada 2 días, que duermen en el suelo. Fuerte. A esto decirlo así, pero el suelo es barro, Claro. O sea, en casas hechas por las madres, llenas de agujeros, que cuando llueve se empapan y no duermen, se tienen que meter en un rinconcito de la casita adentro, empapados, y esperar a que deje de llover. Y que nunca habían ido al colegio. Y entonces, claro, María y yo sabemos que la salida es la educación. Al final es lo que te hace, claro, lo que marca la diferencia en la vida de cualquiera. Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos aquí algo? Y entonces no teníamos casi dinero, poquísimo dinero. Como ONG no nos conocía casi nadie, más que nuestros padres, nuestros tíos y poco más. Y, oye, ¿por qué no hacemos algo? Entonces compramos 2 pizarras, contratamos 2 profesoras y nos fuimos debajo de los árboles. Y nos fuimos con 80 niños y niñas, 40 niños debajo de un árbol, 40 niños debajo de otro, con las 2 profes, que las pagábamos en aquel momento poquísimo, porque claro, no había. Y estuvimos así 1 año. Entonces los niños iban todos los días, se ponían debajo del árbol, con un viento, además en Chumbi hay muchísimo polvo. Entonces mogollón de niños con conjuntivitis, pero no faltaban, todos los días iban a aprender. Esto nos motivó, también queríamos ver cómo reaccionaban ellos ante la idea del alcole, porque tú no puedes llegar a cualquier sitio y decidir, aquí se hace esto. Ellos no sabían ni lo que era ir al colegio. No, muchísimos no. La mayoría de ellos jamás habían ido al colegio. Empezamos con niños con 8, 9, 10 años, que no sabían lo que era un lápiz, no sabían para qué servía un lápiz. Brutal. Y bueno, es lo que te digo, hicimos como lo llamamos el experimento Chumbi durante ese año. Queríamos saber cómo reaccionaban ellos ante esa idea, porque tú no puedes llegar a un sitio y decir, pues aquí quiero que se haga esto.
Claro. A lo mejor ellos no lo quieren. Total. A lo mejor para ti eso es maravilloso y para ellos es un caos. Pero funcionó, los padres querían, hicimos una reunión con toda la tribu, son de la tribu turcana, y nada, quisieron y empezamos a construir las aulas, empezamos a pedir dinero a un montón de gente, empezamos a buscar socios con cuotas desde 9 euros al mes y construimos las 2 primeras aulas, luego construimos una cocina, empezamos a darles de comer cada día. Si no venías al cole no comías, porque al final tampoco somos de regalar, te lo tienes que trabajar. Porque si no al final te hago dependiente y eso no mola. También mola que tú tengas tu actitud y que sepas que las cosas te las consigues tú, que nadie te las regala. Y así poco a poco fuimos construyendo más aulas y a día de hoy pues tenemos casi 280 niños y niñas que vienen a clase, desayunan, comen. Hemos construido unas casitas de niños para niños que tienen situaciones muy extremas, muy chungas, que no pueden estar en casa y entonces les tenemos en el cole viviendo. Y ahora estamos abriendo un centro médico también para toda la comunidad. Yo tengo muchas veces la sensación de que pensamos que eso no existe realmente. Ya. Lo vemos en marquesinas, en la tele. Sí, o lo llamamos el tercer mundo. Claro. Como que no es nuestro mundo. Y lo tenemos ahí al lado. O sea, el planeta no es tan grande. Es nuestro mundo y estamos en el mismo cielo. Claro. Sí. ¿Te has dado cuenta con esto de los privilegios que tenemos? Evidentemente. Pero por ejemplo, he visto muchos vídeos en los que reflexionabas un montón en el COVID, en la época de confinamiento. ¿No? De repente yo empecé a ver a gente que se quejaba por no poder salir a la calle a dar un paseo. Cuando empezaron estas guerras absurdas, en ese momento tú ya habías vivido todo esto. Yo ya había vivido todo esto y yo tenía una casa con una cama, con una tele, con una nevera, con papel higiénico. No faltaba. No faltaba. Tenía mi comida, mi merienda, mi cena, mis juegos de mesa para pasar el tiempo, mi ordenador, mi teléfono, mi radio, mi ducha. Tenía miles de millones de cosas. Y mis niños también tenían que hacer confinamiento y estaban en la calle pidiendo, primero porque no se pueden encerrar en casa porque no caben, las casas no se cierran, y segundo porque si no piden no comen. El cole sí se había cerrado, pero ellos tenían que sobrevivir. Entonces, cuando a mí me llegaban mensajes de gente que se quejaba porque tenían que estar encerrados en casa, yo decía, ¿en serio? Es verdad que no es comparable, ¿vale? O sea, cada uno tenemos nuestros problemas. Cierto. Y no porque uno esté fatal en un sitio, yo me tengo que comer lo que no quiero. Eso es verdad. Pero, hay un punto ahí de que no tenemos que olvidarnos y que la gente se estaba muriendo. Es que yo recuerdo cuando se murieron las 3 primeras personas, cómo todo el mundo nos aterramos y cómo después morían 1000 cada día y cuando bajaban a 950 ya decíamos, bueno, ya ha bajado. Claro. Perdona, que se han muerto 950 personas, tío. Sí, era increíble. Pero ya te acostumbras, ¿no? Y entonces, ¿ves? Acostumbrarse. Lo normalizas, eso es chunguísimo. Claro. Sí, total. Entonces, bueno, ya se han muerto 900, qué bien estamos ya. A veces yo digo, ¿esto tiene arreglo? ¿Esto tiene solución? Bueno, yo no voy a arreglar el mundo. Sería un pensamiento muy loco. Pero tengo 280 niños y niñas a los que les ha cambiado la vida. Qué guay. Seguro, y para siempre. Solo por el hecho de que saben leer, solamente eso, ya no te estoy hablando de todo lo demás que ya han aprendido, ¿no? Pero el hecho de que sepan leer, el que sepan escribir, el que puedan llegar a una ciudad y entender un letrero, el que sepan sumar y restar y pagar y saber si las vueltas te las están dando bien o te están timando, es que es un cambio. Es que sus padres eso no lo tienen. Es que sus padres no solo hablan turcana, no hablan ni suajili ni inglés. Es que no pueden ir a la ciudad y comunicarse. Duro, ¿eh? Claro. Entonces el mundo no lo voy a cambiar, pero la vida de Yoya, la de Lilian, la de Daddy, la de Kitty, es que todos esos niños ya nunca van a ser los mismos. Es que hemos tenido niños ingresados por desnutrición que corren y casi vuelan y se estaban muriendo. Filemón es un niño maravilloso que hace 6 años se habría muerto. Y a mí me causa demasiada responsabilidad pensarlo así, pero es que alguien tiene que hacer algo al final, si no... ¿Llegas a desconectar en algún momento de eso nunca, cuando estás aquí? Jamás. Nunca, ni durmiendo. Yeah. No, porque además es un proyecto vivo. Hay un montón de gente detrás, ¿sabes? No es una cosa que tú apagas, cierras y mañana vuelvo. Es que tenemos a Mary, que es nuestra coordinadora en Kenia, que fue una niña de Chumbi en su día, y nos escribe WhatsApp las 24 horas casi. Es que recibimos mensajes a las 4 de la mañana. A fulanito le llamamos de urgencias porque tiene una fiebre muy alta y no sabemos qué le pasa. Claro. Pues a urgencias. No sé quién le ha dado un ataque. Tenemos ahora un niño, Alex, con ataques epilépticos.
que a sus padres se les olvida darle las pastillas. Y entonces cada 2x3 le tenemos ingresado. Y a los padres diciéndole que por favor no se les olvida dar las pastillas al niño. Bueno, historias tenemos millones. Y entonces son las 24 horas. La vida de 280 niños y niñas. ¿Qué mensaje tienes para la gente que siempre tiene de excusa que, oye, no sé dónde va el dinero que destino a las ONGs, oye, todo es un engaño, no sé si esto sirve para algo, por lo tanto mejor no lo hago, ¿no? Vale, pues yo en mi caso en concreto, yo no te puedo decir lo que hacen las demás ONGs, pero en mi caso en concreto somos María y yo. Entonces, si el dinero no llega, es porque me lo estoy quedando yo. Muy fácil y saber no me dónde interesa. está. Si me lo quedo, ven a buscarme. Ha sido súper importante este proyecto compartirlo con ella. ¿Con María? Necesaria? Sí. No. O sea, ella es la otra mitad completamente. O sea, sin ella es imposible. Además es que hacemos un súper trabajo en equipo porque hay cosas que ella hace que yo no sé hacer y hay cosas que yo hago que ella no sabe hacer. Entonces es maravillosísimo. Por ejemplo, las redes sociales las lleva ella. A mí las redes sociales se me dan fatal. Si no fuese por ella, las redes sociales no estarían tan guay. Ella ha hecho toda la página web. La ha hecho ella toda desde cero. Toda la información que aparece en la página web lo ha escrito María, lo ha puesto ella. Yo eso no lo sé hacer, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, es que sin ella esto no es imposible. Y el apoyo emocional, ¿eh? Claro, eso te iba a decir, que al final este proyecto te involucra mucho a nivel emocional, a nivel mental y te dejas completamente el corazón en un proyecto de este tipo. Y te hace sentir muy diferente. Otra vez la diferencia es, llegas a España y de repente nadie te entiende. Ya. Y tienes a María. Y entonces María sabe lo que estás pensando y sabe lo que necesitas y el resto no. Y mi hermano, por ejemplo, mi hermano David vino el año pasado al proyecto a verlo y me gustó mucho lo que me dijo, ¿no? Porque cuando le dije, ¿qué te ha parecido? Dice, no sé cómo lo voy a contar en España porque nadie me va a entender. Y dije, wow, uno que se suba a mi equipo. Sí. Cuando piensas en a qué te dedicas, ¿cuál es la primera sensación que te viene? ¿A qué me dedico? La sensación. Como de... Es que tengo una sensación todo el rato como de que quiero más. ¿Sabes? Soy bastante inconformista. Y a veces tengo como que parar y meditar y mirar y decir, venga, San, hay mucho que ya tienes ganado, venga. Pero como que cuesta verlo. Cuesta mucho verlo. Y cuando la gente nos dice, ¡guau! Es que habéis construido una escuela en Kenia. Claro. Y yo digo, ya. Pero si tuvieras la cantidad de niños que hay al otro lado, esperando a que metamos más niños, construyamos más clases. Estoy siempre en eso. Estoy en los niños a los que no he llegado todavía. En algún momento de esa infancia de la que hablábamos cuando tenías 10 añitos y empezabas como a aventurarte en todo el mundo de la interpretación y empezabas a jugar a este juego tan complicado luego de gestionar, ¿esa niña se imaginaba todo esto que está pasando? No, para nada. Pero sé que esa niña es la que hoy hace todo esto. Sí, porque al final, sí, se lo debo a ella también. ¿Conectas con esa niña muy a menudo en este proyecto? Sí, muchísimo. Sí. A mí me gustaría, y preguntamos muchas veces a los invitados que aparecen de repente en La Ley del Ojalá como tu amiga, ¿qué le dirían a la Sandra pequeñita de la portada? Me gustaría saber, por último, ¿qué le dirías tú a esa Sandra pequeñita? Pues le diría, prepárate que vienen curvas. Prepárate. Sí, le diría eso, le diría no te rindas. Bueno, es que no se rindió, entonces tampoco le puedo decir mucho de eso porque me va a decir, ya, es que ya eso es lo que he hecho, no rendirme. Bueno, seguramente la abrazaría y le diría, está todo bien. Escucharse a sí misma a veces te puede salvar la vida. No siempre tenemos cerca a alguien que nos rescate de un vacío del que parece no haber salida. Un pozo sin fondo, en el que la claridad es más bien escasa, en el que no logras entender el odio, el desprecio, ni el porqué de muchísimas cosas. Cuando ves luz, sales, y la vida cambia, decides que vas a cambiar otras vidas. Vidas en las que el principal reto era sobrevivir en un mundo tan injusto, en el que hay niños y niñas que no saben ni siquiera lo que significa ir al colegio. Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca.